el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de Jesucristo. Cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué capítulo el que tenemos hoy, ¿sí? Espero que tengas en tu mano el libro Evento de los Últimos Días, allí preparadito, listo para poder comenzar. Le damos unas buenas noches a todos aquellos que van llegando. Que el Señor los bendiga. Tenemos muchos allí que están saludando en el chat. Tenemos a Silvina, Silvia, Marco, Mabel, María, Margarita, Vanessa, Lucas, Silvia. Que Dios los acompañe a uno y cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Es un gusto nuevamente poder encontrarnos para estudiar el capítulo ahora número 12 del libro Eventos de los Últimos Días, ¿sí?
Es un capítulo fuerte, no sé si lo habrás leído ya, si lo leíste sabés de lo que hablo, es un capítulo bien fuerte, pero es un capítulo que tiene verdades impresionantes para nuestro tiempo y que necesitamos leerlo porque necesitamos prepararnos para esto que se viene. Así que vamos a orar y vamos a adentrarnos en el capítulo de esta noche. Vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que podamos estudiar este capítulo juntos. O sea que me trabé porque estaba pensando en qué contento me pone. Cuando yo llego y paso la mitad de un libro, me pone muy contento. Y en este caso, noto que la parte que estoy agarrando con la mano derecha es más finita que la parte que estoy agarrando con la mano izquierda. Y eso me pone muy... En cada libro que leo, cada vez que paso la mitad, ya me pone contento. Y cuando lo voy terminando, ya me pone contento por una parte y otra. Oh, y bueno, tengo que arrancar otro. Entonces, me puse muy contento al ver que la parte de este lado era más angostita que la de este. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude, que nos bendiga, para que podamos ver la palabra de verdad aquí en el espíritu de profecía. Acompáñame en oración, allí donde estás. Querido Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor infinito por nosotros. Gracias por tu inmensa misericordia, Padre eterno. Te queremos pedir, Señor, en esta noche que nos hemos reunido nuevamente a través de YouTube para poder estudiar este capítulo, el capítulo número 12 del libro Evento de los Últimos Días. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro pensamiento. Que podamos, Señor, entregar nuestra mente en tus manos de forma tal de que tu Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Y podamos, Señor, ser preparados para estos momentos de zarandeo que están aconteciendo y que acontecerán fuertemente en el futuro también. Te pedimos, Señor, todo esto, no porque tengamos algún mérito, pero te lo pedimos en el nombre de Jesús y por los méritos de la sangre que Él derramó por cada uno de nosotros. Es por eso que te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, vamos a ir a el capítulo 12, página 176. Allí vamos a comenzar. Y arranca bien, pero bien interesante. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Chan. Ni uno en 20. Hay personas que dicen, bueno, aquí Elena de White está usando una hipérbole. ¿Sí? Una hipérbole es una figura del lenguaje que lo que hace es exagerar. Te llamé 1000 veces y no me contestaste. Bueno, te llamé 3, pero te dije 1000, ¿no? Golpeé 100 veces la puerta. Bueno, la golpeé 5 veces, ¿no? Pero bueno, te dije 100 porque es una hipérbole. Puede ser que Elena esté utilizando una hipérbole o puede ser que esté diciendo algo que es real. Esto ha sido una prueba y es un zarandeo. ¿Qué es esto, pastor? Bueno, esto, el coronavirus, la cuarentena. Esto de estar encerrados, esto de no poder congregarnos, esto es un zarandeo. Esto es claramente un zarandeo. No hecho por Dios, lo sabemos. Esto es consecuencia del pecado y de todo lo que vos quieras. No vamos a hablar del coronavirus. Pero es un zarandeo. ¿Por qué es un zarandeo? Y porque prueba la fe y la fidelidad de muchos. Aquellas personas que no logren atravesar esto y salir airosos y salir con mayor espiritualidad que antes, van a estar en una situación compleja y complicada. No sé cuándo nos podremos volver a reunir, por lo menos acá en Córdoba. Pueden pasar un mes, 2, 3. Ya vamos casi 4 meses sin poder reunirnos. Y es mucho. Y hay personas que tal vez están siendo fuertemente zarandeadas por esta situación. Elena dice de que ni uno en 20. Y viendo la proporción, hoy somos 40. Bueno, ¿será que 2? No, yo quiero pensar que nosotros somos ese 1 en 20, ¿no? Así que bueno, de los 800, 20 ahora, porque somos 41, nosotros somos los 41 que estamos preparados. Eso espero, eso espero. Los que han tenido oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y que sin embargo no posean más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Nosotros
por tener el nombre dentro de la iglesia adventista no somos salvos. Que seamos miembros de la iglesia adventista no nos asegura la salvación. Que seamos líderes de la iglesia adventista no nos asegura la salvación. Que sea pastor de la iglesia adventista no me asegura la salvación. Lo que me asegura la salvación es una relación con Cristo Jesús, es conocer al Padre. Pero nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Entonces, lo que me salva es la fe y la gracia en Cristo Jesús. Y esa fe y gracia se manifiesta en obediencia, se manifiesta en una vida de obediencia. Pero es un desafío. ¿Por qué? Porque a veces nos relajamos, a veces estamos demasiado cómodos, a veces desechamos la enseñanza y entonces no logramos estar preparados. Página 177, segundo párrafo. La historia de la rebelión de Datán y Abirán se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán al lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Bueno, aquí está profundo esto, porque Datán y Abirán, no sé si te acordás, los de Coré, ¿sí? Los coretitas estaban al lado sur del santuario, participaban, ¿no? De todo eso, del santuario, y ellos se rebelaron contra Moisés y Aarón, se rebelaron contra dos líderes puestos por Dios, y empezaron a criticarlos y a levantar al pueblo contra ellos, tanto que Coré fue y avisó a Moisés y Aarón que no querían más contar con ellos como líderes, y entonces Moisés mandó a llamar a Datán y Abirán, pero ellos no quisieron ir, no quisieron ir. Entonces, Elena dice que esto se va a seguir dando. Datán y Abirán eran personas influyentes dentro del pueblo. ¿Será que dentro del pueblo adventista, dentro de nuestra iglesia, se habrá dado y se seguirá dando que personas influyentes empiecen a criticar a líderes puestos por Dios para que el pueblo pierda la fe en esos líderes? Hay una cita que después vamos a leer que está muy profundo con respecto a esto, y que hay familias enteras que se perderán culpa de esas críticas como las que pasó con Datán y Abirán. Ahora bien, tampoco estoy hablando de que nos hagamos los ciegos y digamos, no, en la iglesia está todo bien. No, en la iglesia hay trigo y cizaña, ahora lo vamos a leer. Ahora bien, hay que prestarle atención al trigo, a la cizaña hay que tratar de convertirla, y si no se convierte, bueno, alabado sea el Señor también. Porque el Señor la atará en manojo, la tirará al fuego y serán quemados. Pero no es nuestra responsabilidad el decir quién es trigo y cizaña. Ahora bien, si hay algo que está mal, ya lo hablamos. ¿Se acuerdan? Mateo 18:15, ahí está el proceso. El problema es cuando nosotros empezamos a ir a los hermanos en vez de ir a hablar con la persona que está haciendo mal. Entonces, nosotros cuando vemos a alguien que está haciendo mal, muti. Y entonces no contaminamos a nadie, tenemos que ir a hablar con esa persona. Y si esa persona no se encausa, buscar dos testigos. Y si esa persona no se encausa, llevarlo a la iglesia. Pero tristemente a veces obramos de otra forma y nos rebelamos contra los líderes puestos por Dios. Recordá que no estoy diciendo que no llamemos al pecado por su nombre. Si tenés un líder, cualquiera sea, si tenés tu pastor, si tenés un anciano, un jefe de diáconos, lo que sea, un líder puesto por Dios en ese lugar, y ves que hace algo malo, Mateo 18:15, ve y anda a hablar con él a solas. Y si no hace caso, con dos testigos. Y si no hace caso, a la iglesia. Pero no ir andando, revoleando el chisme por todos lados, contaminando la mente de los otros. Porque te anotarán más pecados en el cielo. Y las consecuencias serán nefastas, tanto para tu vida como para la de los otros también. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. Porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. ¿Viste? Los hay. Bueno, mientras que no seamos vos y yo, y que podamos orar por aquellos que son. Estamos en el tiempo del zarandeo. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabra y acciones. Está bueno esto. Mateo 18:15. Si no obedezco en palabra y acciones, Mateo 18:15, el Señor no me disculpará. Igual que para los 10 mandamientos. Pero Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso es un mandamiento, no de los 10, pero es un mandamiento. Cuando tú veas a tu hermano hacer algo malo, ve estando tú y él a solas. Es un mandamiento. No te dice si te parece, mirá, en el mejor de los casos. No, es así. Es más, hay una carta que escribió Elena
Esto se encuentra en la carta número 11 o en la carta número 9. Está en el manual para ministros del Evangelio, ¿sí? Y allí dice que la persona que no siga los pasos de Mateo capítulo 18 es digna de disciplina. Mirá qué interesante. Mirá el nivel de importancia que le da el espíritu de profecía guiado por el Espíritu Santo a esto de Mateo 18. Muy bien, sigamos. La persecución, purifica a la iglesia. Página 177. La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. Cuando viene la persecución, los que están ahí profesando solamente pero no viviendo, salen de la iglesia. No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. A quienes hayan ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se hayan acomodado a sus costumbres, no les resultará difícil ceder ante las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. En ese tiempo el oro será separado de la escoria de la iglesia. La persecución, el zarandeo de la persecución, traerá pureza a la iglesia. Mis hermanos, esto es necesario, porque si la iglesia no es purificada, el problema es que el Espíritu Santo no será derramado a nivel general para dar el último mensaje de advertencia. Pero cuando la iglesia sea purificada y queden los que tengan que quedar por su relación, por su experiencia viva con Cristo, allí el Espíritu Santo descenderá con poder. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una porción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Otra vez lo que habíamos comenzado a decir. Allá dice 1 de cada 20. Aquí dice una proporción más elevada de la que ahora anticipamos. Se irán con el enemigo. Hacia el final, la última cita del libro va a hablar otra vez de eso. La obra que la iglesia no ha hecho en el tiempo de paz y prosperidad, o sea, ahora, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Cuáles son estas clases superficial y conservadora? Mirá lo que sigue diciendo la cita siguiente de Mensajes Selectos, tomo 2. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para inducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro. Así que hay gente que es fanática de alguna cosa. Y del otro lado, frío formalismo. No, vengo y hago y ya está. Y la fanática, no, el que come carne no entra al cielo. Ya está, es así. Ah, vos comes carne. Ah, no, está bien. ¿No es cierto? Ah, no, el que... Clase fanática. ¿Qué hace? Hace de un mensaje el mensaje. La música. No. Acá el problema en la iglesia es la música. Y por 2 o 3 años solo predican de música. Hacen de la música el mensaje. Hacen de la carne el mensaje. Siendo que el régimen alimenticio no es solamente la carne. Y siendo que el estilo de vida pro salud o el régimen pro salud no es solamente la carne. Es acostarse y dormir bien. Es hacer ejercicio, es tener temperancia, porque hay gente, y no digo que comas carne, ojo, más los que vivimos en el tiempo del fin, tenemos que ir apuntando urgente al vegetarianismo. Los que vivan en el tiempo del fin tienen que tener una relación con Dios como nunca antes, y sabemos por el espíritu de profecía en el régimen alimenticio que la carne nos cuesta un poco más cuando comemos carne, vamos a decir así, porque la carne alimenta las pasiones animales que tenemos dentro, nuestra naturaleza carnal. Y también hace que nuestro organismo funcione distinto. Entonces, no estoy diciendo que comas carne. Apuntá hacia el vegetarianismo, pero la carne no es el mensaje. Hay gente que no come carne, pero se come 2 tortas el sábado al mediodía después de la comida.
Entonces, te estás envenenando por otro lado. El fanatismo a veces, y nosotros, tened cuidado mi hermano y mi hermana, porque nosotros tal vez nos podemos volver fanáticos. Predicar solo de un tema y hacer de ese tema la salvación, siendo que la salvación es Cristo. Nadie se salva por las obras de la ley. No quiere decir que no hay que seguir los consejos y no hay que obedecer a la ley. Hay que hacerlo por amor y porque ya somos salvos. Pero nadie se salva por obedecerla. Y a veces nosotros corremos un riesgo muy grande en volvernos observadores de las leyes y hacer de la ley el mensaje. Siendo que el mensaje es Cristo resucitado, crucificado, resucitado y listo a venir para salvar a un pueblo que lo espera. Los creyentes superficiales renunciarán a la fe. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una crisis terrible, leímos. Esa crisis que viene, esa crisis terrible, es para la que nos tenemos que preparar. Y esa preparación que necesitamos para esa crisis terrible es una relación viva. Es una relación con Cristo. Es un hablar con Dios todos los días. Y de eso nos falta a todos, creo yo. A mí me falta. No sé eso, pero a mí me falta. Necesito relacionarme más y más con Dios. Necesito destinar más tiempo a la oración. Necesito destinar más tiempo al estudio de su palabra. Cuando aumenten las pruebas a nuestro alrededor, se verán en nuestras filas tanto separación como unidad. Separación porque va a haber gente que se vaya. Unidad porque los que queden se unirán. Página 179, último párrafo. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan del testimonio, no? Tú eres rico, tú dices, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte y colirio para que veas. Cuando se da ese mensaje, aquí la sierva del Señor recibió la revelación de que ese mensaje produce zarandeo. Produce zarandeo. Esto es lo que causa un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Cuál? Que algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Cuando nosotros empezamos a hablar y empezamos a predicar acerca de cosas que tocan nuestra vida personal, acerca de cosas que tocan nuestros hábitos religiosos y hábitos personales, hay mucha gente que se ofende y no le gusta. Pero es necesario hablar. No dar palos. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de dar palos. Porque si alguien predica para dar palos, el Señor lo hará responsable y anotará eso como un pecado. Porque ya ha revelado en muchos libros, el libro Consejo para los Ministros, Ministerio Pastoral, Obreros Evangélicos, el Evangelismo, de qué hay que predicar y cómo hay que predicar. Entonces, si sos predicador, laico, pastor, como un servidor, etcétera, necesitamos aprender cómo predicar. Si no lo leíste, te recomiendo Ministerio Pastoral, el capítulo que habla de la predicación, Obreros Evangélicos, el capítulo que habla de la predicación, del predicador y cómo predicar, mensajes para los ministros, testimonios para los ministros y también el libro del evangelismo. Miren lo que sigue diciendo aquí. Entre nosotros están los que, como Acán, harán confesiones demasiado tardías como para salvarse. ¿Se acuerdan de la historia de Acán, no? Acán roba del anatema, el pueblo es vedado de la bendición de Dios, culpa de ese pecado, perdió el derecho colectivo, el derecho corporativo lo perdió, porque un líder pecó. Y entonces se le dieron oportunidades a Acán. Cada tirada de suerte era una oportunidad para que él diga, no tiren más la suerte, fui yo. Pero él la confesión la hizo tarde. Y aquí la sierva del Señor dice que entre nosotros están los que como Acán harán confesiones, pero será demasiado tarde. El Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo dado en los años pasados. Desea una renovación espiritual. Las energías espirituales de su pueblo deben resucitar de esta muerte aparente. Por medio de la oración y la confesión de nuestros pecados, debemos preparar el camino del Rey. Necesitamos orar más y confesar nuestros pecados, reconocerlos y luego confesarlos.
180. La crítica injusta causa pérdida de almas. Yo te pido, hermano, que leamos con atención esta cita. Tercer párrafo. Ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y de quienes recibieron dulce consejo. Leemos de nuevo. Ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y de quienes recibieron su dulce consejo. Está hablando de chusmerío. Está hablando pura y llanamente de chusmerío. Suponte que un líder espiritual te llevó a vos, fue tu instructor bíblico, o el pastor fulano de tal te dio los estudios bíblicos, etc. Y entonces vos confiás en ese pastor y creciste siendo instruido por ese pastor, por ese anciano, quien sea. Entonces tenés confianza en esa persona. Pero viene otro y te dice, che, ¿no viste lo que andan diciendo del pastor, vamos a poner Juan Pérez, ¿no? Y no, ¿qué andan diciendo? Él me dio los estudios. No sabés, es un chanta. Es un chanta. No, es toda una mentira, es una farsa lo que está viviendo el tipo ese. Y le entras a contar lo que te contaron. Que el otro te contó porque se lo contaron. Y acá dice que es una falsedad. Y esa persona pierde la fe y se pierde. Culpa del chismerío. Aquí está hablando de eso de ir y criticar a alguien. Mi hermano y mi hermana. No temo hacer énfasis en esto porque no puedo hacer todo el énfasis que quiero porque tendríamos que hablar una hora solo de esto. Pero hay familias, dice aquí, que se perderán por levantar falsas críticas, por criticar a personas y entonces hacemos que pierdan la fe. Ay de nosotros si tenemos lenguas filosas que les encante criticar. Ay de nosotros si criticamos a quien sea. David no se atrevía ni siquiera a criticar a Saúl, que era un chanta. ¿O no? Sí, estaba alejado de Dios, hacía las cosas mal. Y David no se atrevía a decir nada, porque era el ungido de Dios. Dios quiera que nosotros podamos tener esa solemnidad. Y no te repito, no digo esconder el pecado y no llamar al pecado por el nombre que le corresponde. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de criticar y quitar la fe en los hermanos. Entiéndase criticar. Voy a dar un ejemplo bien sencillo. Supongamos que estás en tu junta de iglesia y la junta de iglesia votó por mayoría que las tazas blancas de la iglesia ahora se van a comprar tazas verdes. Y vos no estás de acuerdo, porque vos habías propuesto las tazas blancas, pero no, votaron tazas verdes. Así que cuando salís de la junta y te juntás a comer ese sábado, ¿sí? Con la gente, en tu casa, o a la tarde, o donde sea, empezás con, no, porque sí, en la junta votaron que ahora van a ser tazas verdes. Tazas verdes, horrible es el verde. ¿Cómo van a comprar tazas verdes? No entienden nada. Yo voté la blanca, nadie me hizo caso. No, ahora que las compren ellos. No, y ¿sabés qué? Tazas verdes, sí, porque dijo fulano de tal. Ahí te están anotando pecado en el cielo y estás matando a la persona que tenés delante. La estás matando. Críticas. No, porque cuando podés decir, cuando yo fui anciano en tal iglesia, no sabés la que se mandó el pastor. No, el pastor fulano de tal hizo esto y esto y esto. Crítica. No genera nada bueno. Si el pastor hizo algo, andá y hablalo con él. Y si no te hace caso, andá a buscar otro pastor amigo, los ancianos de la iglesia, y andá y hablar con el pastor. Pero no critiques, porque eso le da lugar al demonio. O decir yo como pastor, no sabe lo que me pasó. No, sí, el presidente de la asociación no sabe lo que me hizo. No, sí, mirá, me hizo esto y esto y esto. No, me hicieron una vida terrible. Críticas. El Espíritu Santo no reposa ahí. Acá la palabra de Dios a través de su sierva, ¿no? No es la Biblia, pero es la palabra inspirada, es un profeta de Dios. El Espíritu Santo a través de su sierva nos dice
que ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que le fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y de quienes recibieron dulce consejo. Entonces, mi hermano y mi hermana, no hablemos de la gente. Si tenemos que hablar de algo que es algo positivo, algo bueno, algo que inspire. Filipenses 4:8, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que sea de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. En lo otro, ¿para qué lo vas a contar? Si te hicieron la vida difícil en algún lado, como anciano, como pastor, como lo que sea, nada, muti, nada de nada. Otra cuestión que se puede dar, bueno, hay muchas, ¿no? Tesorería, si sos tesorero o sos diácono y contás con el tesorero o la tesorera, el dinero. Ah, no, mira, y este anda llorando y no sabe lo que pone de diezmo. Hermano y hermana, jamás se te ocurra decir eso. El enemigo se va a hacer la salsa con ese comentario. Eso es totalmente confidencial. Y nosotros no tenemos que mirar nombres y en algún momento nos toca contar el dinero, tenemos que mirar montos. Entonces decimos, acá dice 100, adentro del sobre hay 100, listo. ¿Qué importa quién lo puso? Y si por casualidad llegás a ver el nombre, eso queda adentro tuyo y no se lo decís nunca a nadie. Nunca a nadie. Dios quiera que nos podamos poner en las manos del Señor y el Señor nos ayude a no ser criticones, sino ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Aquí Roxy nos dice, me gustó esta cita, hay almas preciosas, ocultas por el momento, pero puede ser que bajo un exterior algo áspero y no muy llamativo se revele el brillo puro de un carácter cristiano genuino. Está buenísima esa, está buenísima, la tengo subrayada acá también. Marco nos dice, los testimonios del testigo fiel, Apocalipsis 3, son los libros del espíritu de profecía, ¿no? Exacto, sí y no. Cuando Elena de White habla acerca del testimonio del testigo fiel, en esa cita que leímos recién, específicamente ella cita a Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea. Pero en citas que leeremos ahora, ella habla específicamente de los testimonios. Una cosa es el testimonio del testigo fiel, la otra son los testimonios. Y ella dice claramente, los testimonios. Y lo vamos a ver. Pero en la cita que leímos, a ver dónde estaba, que ya me perdí. Testimonio del testigo fiel. Acá está. Dice, del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Así que en la cita de Joya de los Testimonios, tomo 1, página 61, ella se está refiriendo pura y exclusivamente al mensaje a la iglesia de la Odisea. Un poquitito más adelante, vamos a ver en la página 181 y 182 el rechazo a los testimonios. Los testimonios que Dios dio para nosotros a través del don del espíritu de profecía en Elena de White, que son 9 tomos. ¿Sí? Testimonios tomo 1, testimonio tomo 2. De ahí se hicieron resúmenes y nosotros tenemos Joya de los Testimonios o mensajes selectos o testimonios selectos. Muy bien, las doctrinas falsas debían algunos. Vamos por ahí. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a discípulos. Hechos 20:30. Esto se verá ciertamente entre el pueblo de Dios. ¿Será que hay entre vosotros, entre la iglesia, personas que se levantan para hablar cosas perversas y traer tras sí personas que le quieren gustar a la gente? Y a veces, en ese gustar, critican a otros para poder ellos resaltar. Dios nos proteja de que no hagamos jamás eso. Dios nos proteja. Y nos podamos poner en sus manos para darle el derecho para que Él nos proteja. Que no critiquemos jamás a alguien para nosotros resaltar. Que no torzamos nada para que nos escuchen a nosotros. Es un tema muy difícil, dice Margarita, el del chisme. Lleva mucha oración y ayuno cambiar ciertas costumbres. Claro que sí, claro que sí. No tenemos que hablar nada de otras personas a menos que sea santo, bueno, puro, recto, etc. Y que vaya a traer resultados positivos de salvación y de espiritualidad fortalecida en el oído que está delante nuestro. Y para hablar un poquitito más de eso, pues no tengo el tiempo ahora, podés leer Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, hay varias citas sobre eso. Aquí Ada nos pide el capítulo 4, después se los paso, claro que sí, Ada. El rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Dice así, una cosa es cierta,
Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. ¿De qué testimonios habla? De los testimonios para la iglesia. 9 tomos. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Mis hermanos, en la iglesia, cuando hablo de la iglesia hablo de tu vida y de mi vida, vamos a hablarlo así. En tu vida y en mi vida puede faltar espiritualidad y puede costarnos hacer cambios y podemos estar lejos de lo que Dios espera de nosotros. Seguramente porque no leemos los testimonios. Seguramente. Porque hemos dejado de leer los testimonios. Mira, te voy a hacer una pregunta. Bien sencilla. Año 2020, año 2019, estos 2 años. ¿Qué libro de testimonios hemos leído como persona? He leído, has leído. ¿Qué libro? Tomo 1, tomo 2, 3, 4, 5, 9. Mensajes selectos o testimonios selectos o joya de los testimonios, ¿alguno? Tal vez no leímos ninguno y así estamos. Pero gloria a Dios que ya leímos la última mitad de la mitad para adelante del conflicto de los siglos y gloria a Dios porque estamos leyendo muchos de los testimonios aquí en Evento de los Últimos Días. Porque las citas que están extraídas de aquí, muchísimas son, si vos te podés mirar, de los testimonios y de joya de los testimonios y de mensajes selectos. Así que yo doy gloria a Dios por eso. Muchos se encontrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo como para que puedan vivir con Él, y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad. Es triste, pero es así. Hay personas que han ocupado cargos de responsabilidad, ancianos, diáconos, que son ministerios, pastores, administradores, que tristemente apostatan porque no han muerto al mundo. Dios quiere que no nos pase a nosotros. Que podamos morir al mundo cada día y vivir en Cristo. Que podamos dejar de vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Para que no nos pase. Para que no nos pase de, habiendo estado en un cargo, en una responsabilidad, caer de allí al pecado y a la apostasía por no tener una relación con Cristo. Déjame decirte una cosa. Hay algo interesante con esto de trabajar para el Señor al 100% dentro de un ministerio como es el pastoral, por ejemplo. Cuando era laico era una cosa. Ahora que uno es pastor, uno tiene y corre el peligro, y mientras más tiempo es pastor, más el peligro está, porque uno a veces no se da cuenta de la línea que lo divide, en hacer algo por inercia de hacerlo y hacerlo por Dios. En estudiar algo en la Biblia, a ver, lo voy a estudiar para ver qué me dice a mí, o simplemente porque mañana a la mañana tenemos el desayunemos con el Señor y hay que presentar la palabra. Pero aunque no seas pastor, te puede pasar. Estudiar simplemente como para ir a dar la escuela sabática y no ver lo que la escuela sabática te dijo a vos. O simplemente estudiar para ir a dar el estudio bíblico, pero no ver lo que ese estudio bíblico te dice a vos. Estamos en ese peligro. Por eso necesitamos una relación. Morir al mundo y vivir para Cristo. Los ministros no santificados serán erradicados, dice este subtítulo. Esta es brava. El gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Dios nos capacita a los pastores para hacer lo que Él espera de nosotros. Sobre los pastores recae una responsabilidad muy grande. Muy grande. Y si no, lean Ezequiel 34 y se van a dar cuenta de la responsabilidad que recae sobre los pastores. Cuando uno acepta el pastorado, uno tiene que aceptar el llamado de Dios, pero sabiendo de que Dios es fiel y justo. Y si uno acepta el pastorado, tiene que estar dispuesto a hacer lo que Él nos pide que hagamos. El asunto es que el pastorado, así como el ancianato, muchas veces requiere sacrificios. Uno sabe, sí, después el Señor lo recompensa, claro que sí, pero en el momento uno tiene que mantener una relación. Y como pastores no estamos exentos de nada.
Porque somos seres humanos. Y a veces podemos caer en dejar de alimentar nuestra relación y que nos pase esto. Que el Señor nos tenga que correr en el zarandeo porque necesita un ministerio puro. Así que Dios nos ayuda a los pastores también. Cuidado, muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea, antorcha satánica. ¡Wow! ¡Qué cita!, ¿no? ¡Qué actualidad esta cita! ¡Qué actualidad! No sé si has escuchado por ahí, pero hay muchos predicando. Muchos. Y gloria a Dios por eso. Habemos muchos predicando. Y gloria a Dios por eso. Pero entre estos muchos que estamos predicando, vos tenés que abrir el ojo, abrir el oído, abrir el ojo, para ver quién está predicando la profecía pura y quién está predicando la falsa profecía, porque siempre hay gente predicando falsa profecía. Entonces, y en el libro anterior, en Conflicto de los Siglos, vimos algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta para no prestar oídos a la falsa profecía. Entonces, tengamos en cuenta, no caigamos en escuchar a personas que están predicando el error. Recordá la cita que ya leímos, que dice que Dios, cuando nosotros vamos, sabiendo que ahí se predica el error, sea una iglesia que no es adventista, o sea, a escuchar a una persona adventista, pero que sabemos que está equivocado o equivocada. La cita dice, si nosotros vamos conscientemente a escuchar el error, los ángeles buenos se apartan y las tinieblas del malo. Se contamina nuestra vida con esas tinieblas y la luz que nos rodea se vuelve tinieblas. Mi hermano y mi hermana, si vos apercibís que un hermano laico, que un pastor está predicando errores, no lo escuches. No lo escuches. No, pastor, lo que pasa es que la Biblia dice que hay que escuchar todo y retener lo bueno. Fíjate en el espíritu de profecía, ¿qué dice acerca de eso? ¿Qué significa eso? No significa que tengo que ir a escuchar el error para ver qué saco de bueno del error. No, no, para nada, para nada. Es claramente explicado en el espíritu de profecía que no me tengo que ir a exponer al error. Entonces tengamos cuidado con esto porque hay gente hoy por hoy predicando el error en cuanto a profecías. Sergio nos dice, hay un párrafo que habla de la indecisión. Sí, claro que sí. Hay un párrafo, Sergio, que habla de la indecisión. No recuerdo, si lo querés transcribir ahí, lo leemos, pero sí. La indecisión nuestra a veces retarda nuestra preparación y muchas veces hace que nos perdamos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de decidir en el momento que conocemos. La procrastinación, la postergación, hace que nosotros vayamos rezagando la decisión y entonces nuestro parámetro moral se va bajando. Cuando nosotros escuchamos algo que sabemos que está mal, una de las herramientas carnales que tiene nuestra naturaleza para luchar contra la espiritualidad es que empecemos a hacer chistes sobre eso. Fíjate a ver si no te ha pasado. Uno escucha que está mal hacer tal cosa y entonces uno empieza a hacer chistes. No, porque vamos a hacer tal cosa. Entonces empieza a hacer, ¿por qué? Porque la naturaleza carnal quiere bajar el parámetro moral que hace que hablar de eso, pensar en eso, sabemos que está mal. Y cuando hacemos chistes, como lo que lo rebajamos y después lo terminamos haciendo. Aunque no sea adulterar, aunque no sea matar, pero hay cosas que dice el espíritu de profecía, que no aparecen en la Biblia, pero dice el espíritu de profecía que hacemos chistes con eso y entonces vamos rebajando los parámetros morales. Aquí nos dice Marco tal cual, no se trata de juzgar a X predicador, sino de discernir o desechar el mensaje erróneo. Totalmente. No estoy hablando de que, supónganse que Pablo Ferrero está predicando el error. No escuchen a Pablo Ferrero. Y no estoy hablando de Pablo Ferrero. Hablo de cualquier lugar donde se predique el error. Silvia Chaparro, y solo lo hacemos para acompañar a alguien, y si alguien me invita a mi familia. Bueno, déjenme decirles que la cita, a ver, se las voy a buscar para leérselas, porque tal vez hay gente que no la escuchó cuando la leímos en Conflicto de los Siglos. Denme un segundito, no la tengo buscada, pero por aquí está, no me acuerdo en qué número estaba de cita acá, que yo las tengo guardadas, pero déjenme buscar un segundito y ahora se las leo. No importa que nos invite alguien, si nosotros vamos sin que Dios nos mande,
tristemente dejamos de ser protegidos por los ángeles de Dios. Y yo no quisiera eso. No quisiera quedar desprotegido ante los ángeles satánicos y que los ángeles de Dios se tengan que apartar de mí por ir a escuchar el error. Escuchar el error, acá está. Miren lo que dice, escuchen lo que dice la cita. Esto se encuentra en Primeros Escritos, página 124. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir. Porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo, para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Así que si Dios no nos manda, no podemos ir. Aquí tenemos a Claudia que nos dice, es cierto, se usan mucho los chistes sobre la comida. Sí, sobre un montón de cosas. Sobre un montón de cosas. Tristemente eso, el chiste lo que logra es rebajar. Cuando ustedes lean el espíritu de profecía, van a leer, por ejemplo, en Servicio Cristiano y en Testimonios para la Iglesia, ella llama chanzas a estos chistes de frivolidad, a estos chistes que nacen en la naturaleza carnal y que es una herramienta de la naturaleza carnal para luchar contra la decisión espiritual. Y a veces tenemos muchos de estos chistes, ¿no? Y no son chistes buenos. No son chistes que fortalezcan la naturaleza espiritual. Alguien puede decir, sí, vamos a comer un sanguchito, vamos a comer una pisita con un jamoncito, sí, jaja. No son chistes que fortalezcan nuestra naturaleza espiritual. Tendríamos que tratar de nunca, jamás, nunca, hacer chistes con cosas que sean pecado o que sabemos que están mal. Porque si no hacemos chistes como para... ¿Se entiende? Entonces... Miren, les voy a dar un ejemplo bien claro, bien claro, que nos puede pasar a cualquiera. Y con esto no estoy juzgando a los que lo hacen, porque yo lo he hecho. Simplemente voy a decir cosas que yo hacía, que después aprendí y lucho contra eso todavía, porque voy a luchar toda la vida, hasta que Cristo venga. Entonces le doy mi corazón al Señor y Él me viene cambiando. Pero si en algún momento me separo de Él, vuelvo a ser el mismo. Entonces necesito todos los días quebrantarme ante el Señor y decirle, Señor, acá estoy, soy un clavo, es lo que hay, pero ayúdame, Señor. Te doy mi vida y mi voluntad, haz con ella lo que quieras. ¿A qué estaba acostumbrado? Por ejemplo, estábamos charlando en la iglesia y entonces, bueno, vamos a hacer una comidita. Sí, un asadito de vegetales, decía alguien. Sí, un asadito de vegetales, dale, compramos unos 5 o 6 kilitos de carne, dale, total. La vaca es vegetariana, entonces yo cuando como la carne soy vegetariano también. Esos chistes vienen de la naturaleza carnal. Y yo lo hacía, un montón de veces lo hice. Y bueno, le tuve que pedir perdón al Señor por haber fortalecido mi naturaleza carnal con respecto a esto. Y no estoy hablando de que comer carne es pecado, simplemente hablo de esos chistes que rebajan las decisiones que tenemos que ir tomando. Puede ser alguien que no come, no tiene problema porque no está pensado ni en ser vegetariano ni nada, pero tal vez tiene problema con el alcohol y le encanta el alcohol. Entonces, ¿cuál es el chiste? El chistecito que hace, no, sí, qué calor que hace, qué lindo estaría por una cervecita, ¿no? Una cervecita, así, una Brahma, una Quilmes, ¿no? Así, bien transpiradita. La naturaleza carnal, aunque no la vaya a tomar, capaz que está tomando agüita nomás, o jugo, pero aunque no lo vaya a tomar, la naturaleza carnal está haciendo chistes para rebajar los parámetros, Sigamos leyendo, página 184. No vayamos por el tema de la comida, por el tema de la comida es duro, no nos gusta a nadie, así que ese se lo dejo a ustedes. Ustedes lo leen ahí en su casa, el régimen alimenticio. Allí tienen todos los consejos para el tema de la comida. Pero esto lo podemos hacer con la comida y con cualquier otra cosa. Hay gente que hace chistes, perdón que sea insistente, ¿no? Pero no quiero dejarlo solo en la comida porque si no parece, esto es lo que se hace con la comida. No, con cualquier otra cosa. Hay gente que hace chistes, por ejemplo, con las películas. Sí, vamos a mirar una peli, dale, sí, vamos a mirar una peli. ¿Qué miramos? El exorcismo de Emily Rose, ¿no? Bueno, no la vi, pero vi la carátula, esa salió hace unos años, vi la carátula me impactó, ¿no? Entonces, sí, dale, sí, claro. Y chiste con, ¿qué es? La naturaleza carnal naciendo ahí, ¿no? Entonces se pueden hacer chistes con cualquier cosa que rebajen nuestro nivel espiritual.
Nélida nos dice, a veces tenemos visitas y tener cuidado con lo que decimos. Bueno, ustedes vieron que la boca es un problemón para nosotros, ¿no? Si leemos capítulo 3 del libro de Santiago, entendemos que el problema más grande que tenemos nosotros es el miembro más pequeño, la lengua, ¿no? Uno de los miembros más pequeños que tenemos y que es inflamada por el infierno, dice ahí. ¿Cuántas personas y cuánto perdón le tendremos que pedir a Dios tal vez por personas de nuestra familia o personas ajenas a nuestra familia que nos escucharon criticar a la iglesia y después queremos que se conviertan? No, si estás ahí en la sobremesa y está tu hijo que no es adventista, o está alejado de la iglesia, o te da tu esposo o a tu esposa que no son de la iglesia, y te sentás ahí y estás charlando, sí, no, sí, viste la que se mandó fulano, no, es un chanta, sí, está de anciano porque lo votaron, pero es un chanta. Y otra vez, ¿y este de la iglesia dónde va? No, yo ni loco voy a ir, está loco, ¿qué voy a ir ahí? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, mucho, pero mucho cuidado. Y no solamente con las personas de afuera, a los que son papás, por favor, papi y mami, no hables de nada con tu esposo, tu esposa, ni nadie que tenga que ver con problemas de la iglesia. No hables de eso. Ah, no, pero lo voy a engañar a mi hijo. No, hasta que tu hijo no tenga la madurez necesaria para entender que en la iglesia está el trigo y la cizaña y que hay personas que tristemente van en contra de lo que Dios dice, no está preparado para escuchar los problemas de la iglesia. Y hablo de hablar sobre problemas. No hables jamás en tu casa sobre personas. Porque eso es chusmerío, a menos que sea un segundo paso bíblico, pero en ese caso no lo tiene que escuchar nadie. Son las 2 personas o 3 que van a ir a hablar con él nomás. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos con la lengua, Señor. Seguimos avanzando con la página 184. Puede parecer que la iglesia está a punto de caer, dice el subtítulo. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. O sea que el zarandeo que hace saca de la iglesia a multitudes. Cual nube, el tamo será llevado por el viento, aún en los lugares donde solo vemos sembrados de trigo. Va a quedar raleada la iglesia. Van a salir un montón, tristemente. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, son zarandeados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Muchas personas dejarán la iglesia. Mi hermano y mi hermana, que no seamos nosotros, por favor. Hay que proponernos hoy no ser nosotros los que dejemos la fila de las iglesias. Tenemos que estar ahí presentes. Los fieles de Dios serán dados a conocer. Mira qué cita hermosa esta. Testimonios para la iglesia, tomo 5. El Señor tiene siervos fieles, quienes se han de manifestar en la hora de zarandeo y de prueba. Hay almas preciosas, ocultas por el momento, que no se han postrado ante Baal. No han tenido la luz que con deslumbrante resplandor ha brillado concentradamente sobre nosotros. Pero puede ser que bajo un exterior algo áspero y no muy llamativo se revele el brillo puro de un carácter cristiano genuino. Durante el día miramos al cielo, pero no vemos las estrellas. Están allí, fijas en el firmamento, pero el ojo no puede distinguirlas. Es de noche cuando podemos contemplar su genuino resplandor. Cuando venga la prueba, cuando venga la noche, ahí veremos a los fieles del Señor. Puede ser que la hermana o el hermano fulano de tal, que están allí y nadie les presta atención, son personas sencillas, resplandezcan como las estrellas en el firmamento en aquel momento de gran prueba, como dice Daniel 12. ¿Por qué? Porque tienen un carácter genuino, porque tienen una relación con Dios genuina. Dios quiera que nosotros podamos ser esas estrellas. Última página del capítulo 12. Página 186. En el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros, que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Imagínate lo que va a hacer eso, mi hermano. Hay gente que va a ir saliendo y gente que va a ir entrando. Gente que va a ir dejando la iglesia y gente que se va a ir bautizando en la iglesia.
¿Cómo haremos los bautismos en ese momento? No tengo idea, pero gloria a Dios, porque el Señor sí sabe cómo los haremos. Gente y gente, miles dejarán, miles entrarán. Las filas realeadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. ¿Te imaginas lo de la hora 11ª? ¿Te acordás la parábola, no? El Señor vino tempranito para buscar gente para su viña, salió después de un par de horas, buscó otro más, salió, y cuando faltaba una hora para cerrar el día, salió a buscar y encontró a algunos. ¿Qué hacen ustedes acá? Y no encontramos trabajo. Vengan a trabajar a mi viña. Y a todos les pagó lo mismo, un denario. ¿Te imaginas esas personas que nunca antes habían escuchado la verdad, pero que la escuchan y se prenden ahí, el Espíritu Santo desciende con ellos y salen junto con nosotros a predicar? Ellos son los que llenan las filas de los que se van yendo de la iglesia. Aquí nos dice Claudia, una duda, ¿la iglesia como institución no caerá o como pueblo? Bueno, podríamos hablar del matrimonio como institución o como... La iglesia es una institución divina. Puede caer como institución humana. ¿En qué sentido? Y bueno, es que no vamos a tener una representatividad legal, porque vamos a ser prófugos de la ley. Entonces la iglesia adventista del séptimo día ya no tendrá sus oficinas en Córdoba, por ejemplo, en Avenida Sabatini. Seguramente van a expropiar esa propiedad de parte del gobierno. Y va a ser de ellos porque somos los herejes, los que vamos en contra de la ley del país y del mundo, del nuevo orden mundial que allí se establecerá. Entonces ahí va a caer, pero la iglesia de Dios, los adventistas del séptimo día, vamos a seguir hasta el tiempo del fin. Vamos a seguir, claro que sí. ¿Por qué? No sabemos cómo nos organizaremos. No sabemos. No sabemos porque vamos a estar huyendo, vamos a estar predicando y huyendo. Y no va a haber esta organización que tenemos hoy. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Por ejemplo, el presidente de acá ay señor, de la Asociación Argentina Central, de la Argentina, quiere tomar una decisión. ¿Cómo se va a comunicar con el presidente de la división, con Ayrton Keller? ¿O cómo comunicarse con Ted Wilson? No, o sea, el Señor va a ir levantando sus estandartes, pero va a ser la iglesia adventista del séptimo día, los guardadores del sábado. Entonces la iglesia permanece, aunque humanamente no tendremos las oficinas, las escuelas serán expropiadas, las iglesias también, pero la iglesia permanece. No tenemos en ningún lugar una cita que diga que la iglesia cae. No tenemos en ningún lugar. En ninguno. La iglesia permanece, mi hermano, mi hermana. Aunque parezca que se va a hundir, el que lleva el barco es el Señor. Así que agárrate fuerte. La iglesia permanece. Va a venir la tempestad, pero agárrate del barco, agárrate del Señor, agárrate del capitán. Él es el que va a manejar. Y la iglesia permanece. Claro que sí. Muy bien, seguimos. Será admitido un gran número de los que los últimos días oirán la verdad por primera vez. Última cita. Estandarte tras estandarte fue dejado para arrastrarse en el polvo. Personas que se fueron. Los portaestandartes. Mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios observador de los mandamientos. ¿Quién es ese pueblo de Dios observador de los mandamientos? Somos nosotros, para gloria del Señor. Y necesitamos seguir siéndolo. Por eso, mi hermana y mi hermano, no dejes de prepararte. El Señor viene pronto, pero viene pronto, pronto, pronto. Y necesitamos estar preparados. Necesitamos estar consagrados. Vamos a orar por eso, para que el Señor nos permita estar preparados para el zarandeo que vivimos y para el zarandeo que vendrá, esa gran tempestad de zarandeo. Y que nos preparemos también leyendo el capítulo 13 para que lo repasemos, lo estudiemos con profundidad la semana que viene, el día martes. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones. Señor, gracias por este capítulo tan profundo. Ayúdanos, Señor, a prepararnos. Ayúdanos, Señor, a tener una relación viva contigo, a leer los testimonios y a estar listos para tu segunda venida. Ayúdanos, Señor, a que anhelemos tu segunda venida y que seas lo primero en nuestra vida. Bendice a cada hermano y hermana que nos acompañe en esta hora, ya sea en vivo o en diferido. Que tu Espíritu Santo pueda estar en él o en ella y que puedas bendecir sus vidas y que ellos consagren su vida a ti cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los dejo con un himno maravilloso que nos habla de ese grandioso encuentro que tendremos con el Señor. Bendiciones.
al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro.